Sudán tiene hoy 8 millones de desplazados internos y 1.700.000 refugiados en los países. Moscú ha cometido crímenes de guerra no solo en Ucrania, sino que también, Guillaume Bondux, en Rusia. Russian soldiers are accused of torturing, Cerca de 15.000 personas han sido asesinadas por razones étnicas. Ilegales de cometer graves violaciones de los derechos humanos. Los informes de agresiones sexuales relacionados con la guerra en Sudán han aumentado en un 50%. Razonables para creer que Israel ha cometido un genocidio en la franja. Amnistía Internacional Explica es una sección del podcast ¿Quién dijo miedo?, en la que respondemos a preguntas claves sobre derechos humanos. Hoy nos preguntamos, ¿están los derechos humanos más en peligro que nunca? Para intentar responder a esta pregunta, hemos repasado los acontecimientos del último año, o de los últimos 2 años, y el informe anual de Amnistía Internacional de 2024, y nos hemos encontrado con algunas tendencias clave. La primera tendencia, y la más preocupante, es el colapso del derecho internacional. ¿Y esto qué quiere decir? Que estamos asistiendo constantemente a violaciones gravísimas de las normas internacionales por parte de algunos gobiernos y actores empresariales. ¿Y quiénes pagan las consecuencias? Principalmente la población civil. Vamos a repasar algunos ejemplos recientes. Invasión de Ucrania. Las fuerzas rusas han infringido de forma flagrante el derecho internacional. Ataques indiscriminados contra zonas civiles muy pobladas. Tortura contra prisioneros de guerra. Secuestros de niños. Casi 6,5 millones de refugiados fuera del país y cientos de miles de muertos en ambos bandos. Golpe de Estado en Myanmar, Birmania. Las Fuerzas Armadas y las milicias atacan a la población civil desde 2021. Hay detenciones arbitrarias y solo en 2023 ha habido más de 1.000 muertos. Sudán. Más de 12.000 personas han perdido la vida en el último año y más de 8 millones han tenido que huir. Es la mayor crisis de desplazamiento del mundo. Gaza. Tras los terribles ataques de Hamás y otros grupos armados el 7 de octubre, las autoridades israelíes respondieron con bombardeos aéreos implacables contra zonas civiles pobladas. Obligaron a desplazarse a casi 1,9 millones de personas palestinas en 2023. Restringieron el acceso a la ayuda humanitaria, dejando a casi 2 millones de gazatís sin agua ni comida. La ONU habla de riesgo de genocidio y la guerra y la desproporción de los ataques continúan. ¿Qué pasa entonces con el derecho internacional? La ONU es la institución creada precisamente para proteger a la población civil y hacer respetar los derechos humanos y el derecho internacional. La ONU ha publicado hoy un informe en el que responsabiliza a las fuerzas... La relatora especial de la ONU ha sido especialmente dura con la actuación... El Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas acaba de aprobar una resolución condenando el trato... Como acabas de escuchar, Naciones Unidas hace llamamientos y los poderes del mundo los ignoran con total impunidad. Y esto debilita el derecho internacional y a las propias instituciones como la ONU. ¿Quiere decir eso que está todo perdido? No exactamente. Frente a los abusos de los gobiernos y los poderes empresariales tenemos la segunda tendencia en derechos humanos, la movilización civil. Hay movilizaciones en todo el planeta reclamando el cumplimiento de las leyes internacionales. Lo hemos visto con las manifestaciones universitarias en Estados Unidos, Francia, España, pidiendo el alto al fuego en Gaza. Y hay cada día todo tipo de protestas en defensa de los distintos derechos humanos. Vuelven las protestas contra la prohibición del aborto en Polonia. Grupos de mujeres marcharon hacia la Asamblea Legislativa de El Salvador para pedirle a los diputados habilitar el aborto. Protestas en Estados Unidos por haber revocado la protección legal del aborto en el país. Justicia climática es la petición global que ha unido a cientos de miles de personas en las calles de Madrid. España, Alemania, Italia, Filipinas, Nigeria o Estados Unidos han protestado contra los combustibles fósiles. Estudiantes, activistas y la ciudadanía en su conjunto rebelándose contra la violación sistemática de los derechos humanos en las calles y en los tribunales. Pero, y es aquí donde llega la tercera tendencia, la represión de las protestas. La respuesta a los campamentos en solidaridad con Gaza en los campus universitarios estadounidenses cada vez es más contundente. La lista de detenidos en el movimiento estudiantil en solo 2 semanas supera el 1.000.000 y ha seguido sumando arrestos también entre el profesorado. Las movilizaciones ciudadanas son reprimidas por los gobiernos de todo el mundo, que se empeñan en aprobar leyes diseñadas para persuadir o castigar las protestas. Y no solo se actúa mediante la fuerza evidente. Argentina, Brasil, India o Reino Unido recurren cada vez más a las tecnologías de reconocimiento facial para controlar protestas públicas y acontecimientos deportivos.
Y esto nos lleva directamente a la cuarta tendencia: el mal uso y el abuso de la inteligencia artificial y las nuevas tecnologías. ¿Cómo? Con programas de reconocimiento facial, programas espía, mecanismos de vigilancia, sistemas automatizados. Gobiernos, cuerpos de seguridad y empresas usan estas herramientas de forma irresponsable gracias, en parte, a la falta de regulación actual y cometen nuevas violaciones de derechos humanos. Vamos a ver algunos ejemplos. 1. Limitar el derecho a la protesta, a la intimidad o a la libertad de expresión. Por ejemplo, con el uso de programas informáticos espía como Pegasus, algunos gobiernos controlan a periodistas y activistas críticos con el poder, como en Armenia, India, República Dominicana o Serbia. El reconocimiento facial es usado cada vez más para identificar a sospechosos de delitos. 2. Generar división y odio contra minorías. Por ejemplo, Amnistía Internacional reveló que los algoritmos de Facebook habían contribuido a generar violencia étnica en Etiopía en el contexto del conflicto armado. ¿Cómo? Pues porque los comentarios de odio suelen ser los más leídos en redes sociales, y los mensajes más leídos son los que destaca el algoritmo. Así que esos mensajes de discriminación son los que llegan a más gente y con más fuerza. Y eso mismo ocurre en muchos países con las mujeres, los colectivos LGBTIQ+, minorías raciales o religiosas. 3. Favorecer la discriminación desde el propio sistema. En Serbia, por ejemplo, la implementación de un sistema de bienestar social semiautomatizado dejó sin acceso a asistencia social vital a miles de personas, con una particularidad: la mayoría eran romaníes y personas con discapacidad. Es decir, que la automatización del análisis de datos puede aumentar la desigualdad. 4. Promover la desinformación para influir en procesos electorales. Hace tiempo que las plataformas tecnológicas se han convertido en campos de batalla políticos. Facebook pidió perdón por el caso Cambridge Analytica. Una empresa usó sus datos para crear perfiles de votantes y personalizar sus mensajes. Muchos creen que Donald Trump no habría ganado las elecciones de 2016 sin esta campaña. Ciberataques, campañas de desinformación respaldadas por los gobiernos, las famosas fake news, y ahora, con la rápida evolución de las nuevas tecnologías, estas manipulaciones son cada vez más sencillas. Con la IA ya se pueden generar, por ejemplo, imágenes, audios y vídeos sintéticos en cuestión de segundos. Y 5. El uso indiscriminado de todas estas herramientas tecnológicas en las guerras. Los drones, los microchips y los robots han irrumpido de lleno en los campos de batalla. El genocidio en Gaza es la primera guerra en la que se utilizan abiertamente estas tecnologías, y la falta de regulación puede sentar un precedente difícil de revertir. Esto en lo que se refiere a tendencias de derechos humanos en el mundo. ¿Pero qué pasa en España? Amnistía Internacional ha detectado dos grandes tendencias. La primera es la falta de rendición de cuentas por violaciones de derechos humanos cometidas por el Estado. Soy Ángela y mi madre murió en la primera ola del COVID en una residencia de la Comunidad de Madrid. Yo y casi todas las familias con las que hablo estamos muy desanimadas porque vemos que no avanza. Escuchamos a Ángela. Su madre fue una de las más de 7.000 personas que murieron en una residencia de Madrid durante la COVID. Mi nombre es Timbo, soy de Senegal. Estoy aquí en Melilla. Creo que es muy necesario denunciar lo que pasó aquí. Y este es Timbo. Denuncia que todavía no se haya aclarado qué ocurrió el 24 de junio de 2022 en Melilla, cuando al menos 37 personas murieron en el salto a la valla. ¿Y por qué no se han esclarecido los hechos en estos casos? Principalmente por la falta de voluntad política, porque no se abren procesos judiciales y porque los que se abren no avanzan o se archivan. Señores procuradores. Y otro punto que dificulta la rendición de cuentas es la vigencia de leyes como la de secretos oficiales, aprobada en 1968 en plena dictadura franquista. ¿Y qué dice? Pues básicamente establece una serie de informaciones sensibles que por seguridad nacional son secretas, como el 23F, pero el problema es que no establece un plazo de tiempo para que dejen de ser secretas, como sí ocurre en otros países. Así que hay crímenes o violaciones de derechos humanos cometidos hace décadas que siguen siendo secretos. También califica de secreto la información sobre la venta de armas a países como Arabia Saudí o Israel. Es decir, que nos impide saber si España está vendiendo armas a estos países. Armas que podrían estar utilizándose para cometer violaciones de derechos humanos. ¿Y cuál es la segunda gran tendencia en cuestión de derechos humanos en España? La no aplicación de las nuevas leyes que avanzan en derechos humanos. El Congreso español aprueba la ley trans y la ley del aborto. La ley de vivienda ha quedado aprobada definitivamente después de pasar hoy por el Senado. Se ha aprobado también la ley de libertad sexual, más conocida como la ley del solo sí es sí. Aprobada otra ley clave esta legislatura. Es la ley de la memoria democrática. Desde muchas comunidades autónomas, las leyes más progresistas en derechos humanos se han bloqueado o incluso se están intentando revertir.
y esta tendencia podría cronificar una grave desigualdad de derechos entre regiones. Terminamos con la pregunta que empezamos. ¿Están los derechos humanos en peligro? Si tenemos en cuenta que su respeto y su cumplimiento depende de gobiernos poderosos que velan por sus propios intereses económicos, estratégicos, políticos y sociales, la respuesta es sí. Están en peligro y siempre lo han estado. Pero las movilizaciones ciudadanas para defenderlos son también más fuertes cada día. Amnistía Internacional explica. Un podcast original de Amnistía Internacional producido por The Voice Village. Dirección, guión y narración, Sara Cuesta. Montaje de sonido y mezclas, Pablo de Diego. Música original, Bianca Muy. Producción ejecutiva, Ricardo Villa. Responsables de producción en Amnistía Internacional, Vanessa Sánchez y Ángel Gonzalo.